Contenido de la clase, de la sesión clínica de hoy, vamos a hablar un poquito de la introducción, su clasificación, las manifestaciones clínicas, el manejo inicial, el caso clínico presentado en abril 2020 en el Hospital Escuela. Nos va a acompañar mi esposa Claudia Medina con el análisis del estudios radiológicos y hablemos del tratamiento. Entonces, los accesos retrofaringeos, como ustedes saben, constituyen una entidad grave y que debemos de agilizar el diagnóstico y darle prioridad. Claro está que debido a su escasa frecuencia y compartir sintomatología con otros procesos infecciosos propiamente del cuello, de las áreas profundas del cuello, constituyen un reto diagnóstico para nosotros los clínicos y para todo médico que le esté tratando a este paciente. Es indispensable realizar un diagnóstico temprano y no demorar el tratamiento definitivo para evitar complicaciones que en algunos casos pueden ser fatales. Las causas más frecuentes de los accesos profundos del cuello, ya sea cualquiera sea su localización, es de origen odontogénico. Si ustedes pueden observar en la gráfica del estudio realizado en el mayo de 2020, en una revisión de 25 años de accesos retrofaringeos, vieron que en todos los espacios retrofaringeos la causa en común era de origen odontogénico. Entonces, sin embargo, cabe destacar que hay ciertos espacios que pueden estar involucrados otros aspectos infecciosos, como por ejemplo el espacio periamigdalino o el parafaringeo, que comparten propiamente dicho de la patología de la amígdala o de las infecciones de las amígdalas, junto con el espacio parafaringeo. Esta tiene un porcentaje de acuerdo a su proximidad en cuanto a su región. Las lesiones en tráquea o esófago por cuerpos extraños o maniobras tras la intubación orotraqueal son causas frecuentes de accesos retrofaringeos en adultos, siendo menos habituales presentaciones como carcinomas, los carcinomas nasofaringeos. Y si ustedes observan la gráfica, entonces en la gráfica también existe esta gráfica en gris, en la que se reporta tanto el periamigdalino como el retrofaringeo, que constituyen aquí la patología del cuerpo extraño, de lo que vamos a hablar en esta mañana. Nosotros debemos realmente de conocer las causas y las localizaciones de estas infecciones, de estos accesos, ya sean celulitis, típicamente diagnosticables y manejables, ya que estas se diseminan a lo largo de los espacios cervicales que están formados por múltiples fascias musculares que se encuentran en el cuello. Es por eso que nosotros, para iniciar un tratamiento adecuado, es indispensable y primordial que conozcamos la anatomía, que tengamos una sospecha de dónde se encuentra la infección o el acceso, y para darle un tratamiento y un manejo adecuado y oportuno. Es así como el acceso retrofaringeo se conoce como o se define como una colección de pus en el espacio retrofaringeo del cuello, el cual se extiende desde la base del cráneo, su límite superior, hasta el mediastino, en su límite inferior, al nivel de la segunda vértebra torácica. Su borde anterior limitado por la pared posterior de la faringe y su borde posterior por la fascia de la fascia cervical profunda. Es ahí que nos estamos ubicando anatómicamente en este espacio involucrado. El cuadro clínico, como les mencionaba, nosotros debemos hacer una historia clínica, revisar bien los antecedentes del paciente. Si bien el cuadro clínico de un paciente con un acceso tiene como factor común que estos cursan con dolor, fiebre, leucocitosis en el hemograma, la presentación clínica de los accesos profundos del cuello va a depender de su localización. De este modo, nosotros podemos tener en cuenta la sintomatología o el cuadro clínico. Entonces, si un paciente presenta cuadros de disfagia, alteraciones de la voz, cialorrea, elevación del piso de la boca y más la clínica, nosotros podemos hacer sospechar de que este espacio es el espacio o el acceso se está encontrando en el espacio submandibular. Aquellos que cursan con disfagia, trismos o desplazamiento de la línea media en los parafaringeos, odinofagia o alteraciones de la voz asociados a abombamiento de los pilares anteriores de las amígdalas y ver la clínica y ver cómo están las amígdalas, podemos hacer sospechar de los periamigdalinos. Es así como
si encontramos aquellos pacientes que cursan con disfagia o bombamiento de la pared posterior de la faringe, podemos tener un buen porcentaje que se esté realizando un acceso retrofaríngeo. De esto realmente nosotros tenemos que priorizar los signos y los síntomas que lleven a identificar qué es una emergencia, qué es una urgencia de esta patología, ya que nosotros debemos de actuar y debemos de darle el manejo. Por ejemplo, la elevación de la lengua o el piso de la lengua, el abombamiento marcado de alguna estructura, ya sea en el espacio amigdalino o en la pared posterior de la faringe, acompañada de trismos o cambios de la voz, podemos hacer sospecha de que este paciente esté cursando con un compromiso de la vía aérea, que es parte fundamental y primer paso primordial para el manejo de estos pacientes. En esta literatura encontrada en un estudio que se realizó en el 2020, en mayo de 2002 al 2020, podemos encontrar los síntomas clínicos de estos pacientes. Si ustedes pueden observar acá, fiebre 93%, linfadenopatías cursaban 93%, dolor cervical 90%, unos cursaban con tortícolis, otros con odinofagia, trismos, cialorrea y estridor. Realmente no es propia de los accesos retrofaringeos, pero sí de los profundos del cuello como patología, como cuadro clínico florido y que nosotros debemos de investigar. Entonces, cuando nos llega un paciente que con dificultad respiratoria, odinofagia o disfagia, es de primordial el primer paso que nosotros debemos de realizar, que es la valoración de la vía aérea, y contamos con el video nasofibrola, la endoscopía. Entonces, este es un paciente del Hospital Escuela, visto este mes. Múltiples causas, no solamente infecciosas, sino que pueden ser traumáticas o de causa odontogénica, pueden cursar con accesos retrofaringeos. Y uno de los signos que nosotros podemos tomar en cuenta es el abombamiento de la pared posterior, como se observa en esa NFL, ya que este abombamiento de la pared posterior puede estar desplazando las estructuras glóticas y estar ocasionando la obstrucción de la vía aérea, como pueden observar acá, y que es una emergencia en este momento, en la evaluación de estos pacientes. ¿Okay? Entonces, nosotros siempre tenemos que tener un algoritmo en mente cuando encontremos la evaluación inicial. Sospechar clínicamente de un acceso. Si nosotros tenemos la sospecha, debemos evaluar cómo está el compromiso de la vía aérea. Si está comprometida la vía aérea, aquí tenemos de asegurar la vía aérea por los diferentes medios, intubación simple o la intubación asistida por fibroscopía. Si no puede ser realizada una tiroidectomía o hasta una traqueotomía que se puede realizar en este paciente. Si este paciente satura bien y no tiene compromiso de la vía aérea, se encuentra séptico, aquí nosotros debemos de utilizar el apoyo vital y la monitorización de los signos vitales, mandar esos exámenes, sus hemogramas, química, tiempos, de acuerdo a la exploración física y interrogatorio completo, iniciar un tratamiento empírico para estos pacientes y posteriormente realizar los estudios complementarios que nos van a hacer diagnosticar definitivamente el problema que tiene. Entonces, los objetivos principales de la evaluación inicial es nosotros sospechar, hacer el diagnóstico del acceso, determinar si hay compromiso de la vía aérea y, como paso número 3, derivación para el manejo final o la resolución, que en este caso es el drenaje quirúrgico. Claro está que debemos de interrogar a todo paciente con la clínica sospechosa acerca de las extracciones de piezas dentales recientes, infecciones odontogénicas y amigdalitis a repetición, procesos infecciosos locorregionales, e indagar y preguntar acerca de que si estos pacientes tienen factores de riesgo como diabetes mellitus, aquellos pacientes inmunocomprometidos con VIH-Sida, que los accesos se desarrollan más fuerte en estos pacientes. Entonces, nuestro caso clínico es una mujer de 44 años de edad que llegó a la emergencia de cirugía con cesación de cuerpo extraño y cialorrea, un poco hipertensa, frecuencia cardíaca estaba normal, saturando 96%, afebril, se le mandó a hacer su hemograma con una leucocitosis de 24.000 a expensa de neutrófilos, 88%. La glucometría
en ese momento al azar 103 y la función renal está prácticamente normal. Esta es la base que nosotros podemos comenzar a sospechar que este paciente esté cursando con procesos infecciosos. Posteriormente se le realizó su NFL y después de eso se presentó al servicio de gastroscopía, donde se le hicieron y reportaron un cuerpo extraño enclavado en la vía aérea superior con un acceso secundario. Esto es lo que reportaba la endoscopía. Por lo cual se le realizó su segunda NFL para determinar cuál era el compromiso que tenía este paciente y si realmente se podía observar, el cuerpo extraño que estaba en la vía aérea superior. Si ustedes podemos observar, en región glótica, el reporte de la NFL decía que las estructuras supraglóticas estaban comprometidas con bastante hiperemia y los aritenoides estaban con bastante edema, pero también tenían esta cialorrea o esta secreción purulenta que estaba obstruyendo la visualización de las cuerdas vocales. El compromiso de la vía aérea, si ustedes pueden ver así, ahí, ya estaba comprometiendo lo que es un poco la vía aérea. Aquí están el edema de los aritenoides, un poco. Lo que sí reporta la NFL es que no se pudo visualizar el cuerpo extraño. Por lo cual, entonces, se siguió con los siguientes estudios. Los siguientes estudios radiológicos que aquí me va a ayudar. Claro. Hola, muy buenos días a todos. Espero estén bien. Les voy a hablar un poco acerca de los estudios radiológicos que se le realizaron a esta paciente. Y de paso quiero aprovechar dos objetivos. Uno es que hablemos acerca de las generalidades de las indicaciones de los estudios radiológicos, específicamente en cuello. Y el otro es que hacer un pequeño y breve repaso de los espacios cervicales a través de la tomografía computarizada. Observamos en la imagen del centro, fue la única imagen que logramos rescatar, una radiografía lateral cervical de la paciente, no logramos rescatar la radiografía anteroposterior, y aquí hay varias cosas que rescatar. Número uno, que observamos que hay un aumento o hay estructuras con aumento de la densidad a nivel cervical, aproximadamente a nivel de C6. No la podemos ubicar específicamente porque nos hace falta la proyección anteroposterior, pero lo que sí debe llamarnos la atención y que es realmente peligroso es el aumento del espacio retrofaríngeo. Vemos cómo se encuentra completamente desplazada la vía aérea hacia la porción anterior del cuello. Pues lo podemos observar de forma subjetiva, pero si ya queremos ser más objetivos, incluso podríamos realizar medidas. Y si este espacio ya mide más de 7 milímetros, estamos hablando de que existe un ahumamiento de la región retrofaríngea. Estas imágenes que están a los lados, nada más se las quise proyectar porque es la planeación, cómo se realiza una tomografía de cuello. Al hablar de cuerpos extraños en la vía digestiva, podemos utilizar múltiples imágenes diagnósticas desde los más básicos, que son las radiografías convencionales. Luego podemos también utilizar estudios dinámicos, que en este caso también se utilizaron. En la paciente se le realizó un trago de medio hidrosoluble. Aquí hay varias cosas importantes que rescatar también. ¿Qué indicaciones tiene, por ejemplo, realizar un trago de medio hidrosoluble y por qué debe ser medio hidrosoluble y no debe ser un medio varitado? Una de las principales indicaciones en la sospecha de cuerpo extraño es que exista una complicación de perforación y debe realizarse con medio de contraste hidrosoluble por si este paciente posteriormente va a ser sometido a una exploración de la vía digestiva por vía endoscópica y el bario podría afectar la visualización y en el caso de que el paciente estuviese perforado, también podría causar daños como mediastinitis o depende de dónde se encuentre la perforación. En esta paciente en particular, pues se ve cómo pasa de forma adecuada el medio de contraste a través del esófago cervical. Sin embargo, llama la atención el desplazamiento hacia el lado izquierdo del trago. O sea, esto debería de estar hacia la línea media. Si se fijan, la paciente está casi centrada y este completamente se desplaza hacia el lado izquierdo. Entonces aquí ya estamos sospechando,
ya teníamos la radiografía lateral y ahorita ya tenemos que existe un compromiso específicamente del lado derecho. Importante mencionar que no hubo extraluminación o extravasación del medio de contraste en el estudio. Ahora bien, como a esta paciente ya estábamos sospechando que es una paciente complicada, hay un dato importante que debemos conocer tanto los clínicos como los radiólogos, es el tiempo de evolución del cuerpo extraño, porque de acuerdo a esto vamos a ir buscando los hallazgos. No es lo mismo que tenga, por ejemplo, 3 horas a que tenga 6 días o que tenga 3 días, ¿verdad? Y los datos clínicos del paciente. Solo para hablarles algunas generalidades de la tomografía de cuello. La tomografía de cuello involucra desde la base del cráneo hasta los ápices pulmonares. Esta adquisición que ustedes están viendo desde nuestra paciente es una adquisición en fase simple. Si se fijan, en el cuello sí va a ser casi imprescindible utilizar medio de contraste porque la mayoría de los tejidos son tejidos blandos y para poder diferenciar uno de otro va a ser un poco difícil caracterizarlos, a excepción de la glándula tiroides que es ligeramente hiperdensa en tomografía. A diferencia de, por ejemplo, una tomografía de senos paranasales o de oído, donde las diferentes densidades entre el aire, el hueso, el parénquima cerebral me permitirían no utilizar medio de contraste. Entonces, si se fijan, aquí en esta tomografía, las adquisiciones desde los ápices hasta la base del cráneo, y nos vamos a detener exactamente, aquí tenemos las imágenes fijas, donde observamos que existe un compromiso, hasta este momento la tenemos en fase simple, hacia el lado derecho, específicamente en el espacio visceral, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, donde se observa la presencia de un objeto o de un material hiperdenso de forma lineal y alrededor vemos también cómo hay presencia de burbujas aéricas y también hay cambios inflamatorios específicamente en el lado derecho. Como les mencioné, está desplazando un poco la tráquea y esta estructura que ustedes ven un poquito más blanca, más hiperdensa, es la tráquea, que por su contenido de yodo, uno usualmente la logra ver así, sin medio de contraste. Y vemos cómo está involucrado prácticamente también todo el lóbulo tiroideo derecho. Importante familiarizarnos con las adquisiciones axiales, a veces son más difíciles y nos familiarizamos más con las coronales o con las sagitales, pero muchas veces estas van a ser las únicas a las que vamos a tener acceso de acuerdo al tipo de tomógrafo, por ejemplo, que estemos utilizando. De forma muy breve, vamos a repasar los espacios del cuello. Estas son imágenes de la literatura, estas son las imágenes reales, específicamente de nuestra paciente, para que identifiquemos qué espacios están involucrados en ella. Recordando que los espacios del cuello están divididos básicamente por la fase cervical profunda, que esta tiene 3 capas, que son la superficial, la media y la profunda. Ahora bien, vamos a hablar del espacio parotidio, que básicamente contiene la glándula parótida, puede tener también ganglios intraparotidios, y pues creo que es una estructura que podemos identificar de forma fácil en una tomografía en un corte axial. Luego seguimos avanzando, tenemos el espacio del masticador, también donde observamos la mandíbula y también los músculos de la masticación, el macetero y los músculos pterioideos. Luego el espacio parafaringeo, aquí sí me voy a detener un poco porque este espacio es bastante importante y más a ustedes que son quirúrgicos, que se dedican a operar. El espacio parafaringeo pues básicamente es como una límite o una frontera de, por ejemplo, si una lesión se encuentra hacia la línea media del espacio parafaringeo o se encuentra lateral, eso nos puede dar una orientación de la localización de, por ejemplo, un tumor. A veces las lesiones son tan extensas que definir el origen de ellas es un poco difícil, pero el espacio parafaringeo nos puede orientar acerca un poco si, por ejemplo, la lesión se origina del espacio parotidio o se origina de las estructuras de la línea media, incluso podría planearse el abordaje quirúrgico a través de esta. El espacio faringomucoso, pues que básicamente va a estar toda la mucosa y la submucosa de la naso y la orofaringe. El espacio carotidio, que el espacio carotidio va a involucrar superficies suprayoideas e infrayoideas, que básicamente va a incluir la vena carótida común, parte de la carótida interna también, la vena yugular y también el nervio vago.
Si lo podemos observar aquí, también lo observamos en nuestra paciente. También es importante saber que usualmente puede haber una dominancia de la vena yugular en tamaño. Y si se fijan, en este caso existe. Estas que están más redonditas son las arterias carótidas y esta es la vena yugular. En este caso en específico, esta simetría suele ser normal en la mayoría de los pacientes. Siempre una vena yugular, usualmente la derecha, suele ser un poquito mayor en diámetro que la izquierda. Y el espacio paravertebral, pues ya incluye las regiones más posteriores, donde se incluyen los cuerpos vertebrales, pues por ende el canal medular y también los músculos paravertebrales. El espacio visceral, aquí nos vamos a detener un poco. El espacio visceral, si recuerdan, habíamos hablado que la estructura o el cuerpo extraño estaba atravesando, o sea, se disecó hacia el espacio visceral, afectó la glándula tiroidea. Si se fijan, este estudio es contrastado, ya observamos con mayor detalle y mayor claridad las estructuras vasculares y la diferenciación, por ejemplo, de un músculo, de la glándula tiroidea o de una estructura vascular. Y cómo está afectada aquí la glándula, el lóbulo tiroideo derecho específicamente. El espacio visceral va a incluir la glándula tiroides, por ende las paratiroides, también la tráquea, el esófago que usualmente se encuentra lateralizado a la izquierda y también en la mayoría de todos esos compartimientos van a haber ganglios linfáticos. Y ahora bien, el espacio retrofaríngeo, como ya mencionó Mindú, pues se va a extender desde la base del cráneo aproximadamente entre T1 y T2 y tiene importancia clínica por varias razones. Si se fijan, esta es la imagen de la literatura, esta es la imagen de nuestra paciente, ya lo habíamos visto en cortes axiales, aquí tenemos una reconstrucción sagital, cómo se observa el aumento de tamaño de los tejidos blandos. También observamos la estructura ósea presente, la presencia de gas y el abombamiento del espacio retrofaríngeo. Una de las preguntas que hicimos al inicio era si el espacio retrofaríngeo también es muy conocido como el espacio peligroso. Realmente no son lo mismo, pero tienen tanta cercanía que la mayoría de la literatura los toma igual. La diferencia es que el espacio retrofaríngeo es meramente una capita de grasa y el espacio peligroso ya incluye la fascia cervical profunda. ¿Por qué se le llama espacio peligroso? Porque es una complicación a nivel de este espacio, puede ir fácilmente hacia el mediastino y ya sabemos que las complicaciones hacia el mediastino pueden ser letales en estos pacientes. Y aquí nada más para mencionarles entonces lo que les estaba explicando. Específicamente en este corte lateral podemos observar aquí el espacio retrofaríngeo pintado en amarillito, que es la grasa, y luego aquí tenemos en la línea azul, que es la fascia, que realmente este es el espacio peligroso, pero para fines prácticos y la mayoría de la literatura los va a definir iguales. Y ya para terminar, en uno de los últimos espacios, el espacio cervical posterior, que este ya va a estar en una sección más inferior y va a contener específicamente grasa, algunos ganglios linfáticos y puede incluir el nervio escapular. Y finalmente aquí tenemos una reconstrucción multiplanar. Las adquisiciones siempre son axiales y si tenemos cortes milimétricos de 1 a 5 milímetros, podemos de estas adquisiciones axiales hacer reconstrucciones multiplanares. Y para resumir, entonces tenemos la presencia de un cuerpo extraño en el espacio visceral con presencia de un acceso con gas en su interior, aumento de los tejidos blandos que se extiende hasta el espacio retrofaríngeo. En conclusión, eso sería el resumen de la tomografía y solo para recordarles, la tomografía de cuello siempre va a ir desde la base del cráneo hasta los ápices pulmonares y cada uno de estos se van a observar en ventanas diferentes y es por eso una de las razones que siempre son bienvenidos al departamento para ver los estudios en las estaciones de trabajo porque nosotros aquí podemos manipular las ventanas y poder hacer énfasis específicamente en el tejido que queremos evaluar. Eso es todo. Muchas gracias. Bien, una vez que hemos tenido el reporte tomográfico y el análisis,
El tratamiento definitivo de estos pacientes es el drenaje quirúrgico realizado por los diferentes servicios. En otros países, el servicio que hace estos drenajes es de cirugía de cabeza y cuello. Entonces, siempre hay que tener en cuenta el manejo inicial, antibiótico-terapia, por los gérmenes de la flora habitual de la cavidad bucal. Streptococcus, viridans, el beta hemolítico, el piógenes, pseudomonas, Staphylococcus epidermidis. Realmente, el inicio de antibióticos es un paso primordial, ya que nosotros estamos contribuyendo de manera empírica de que estas bacterias no proliferen, ¿verdad? Pero entonces nosotros debemos de darle tratamiento de amplio espectro, generalmente de tercera generación. Podemos dar ceftriaxona 1 gramo cada 12, acompañada de metronidazol o clindamicina, para que cubra anaerobios. Entonces vamos con el tratamiento de nuestra paciente. Ya que vimos que estaba comprometido parte de y que había que hacer el drenaje quirúrgico de inmediato, esta paciente se le realizó junto con el servicio de cirugía de tórax con el doctor Ayes, previa a una exploración de otorrino que resultó negativa, que no pudimos observar nada por la cantidad de secreciones de material purulento que salía, no se pudo observar nada, y como el reporte de la gastroscopía decía que estaba en vía aérea superior, teníamos que descartar toda esa cuestión. Entonces se le realizó a esta paciente una cervicotomía lateral derecha. Aquí podemos observar el esternocleido, la pared lateral del esternocleido mesoideo, y se encontró lo que es el cuerpo extraño. Si observamos, más o menos medía como un poquito más de 1 centímetro, con bordes afilados, y se pudo extraer el cuerpo extraño. Posterior a eso se realizó una exploración de la pared faríngea, que está involucrada también la pared del esófago, y con una sonda nasogástrica para ver su integridad de la mucosa. Se hizo realmente el lavado y la reparación con Prolene 4.0 de la pared faríngea, la pared faríngea y parte de la mucosa y la musculatura del esófago. Se reparó y se lavó bien. La lesión que tenía aproximadamente 5 centímetros, tenía una laceración esofágica. Acá podemos ver la imagen de ya donde se le realizó la reparación, y posteriormente se le puso su dreno. Sí se encontró colección purulenta, se hizo un lavado con abundante agua y se le colocó su dreno para que continuara su tratamiento. Y se dejó con clindamicina y ceftriaxona el tratamiento. Posterior a eso, esto fue más o menos como el 26 de abril, ya el 18 de mayo, esta paciente, si ustedes pueden observar, prácticamente después de la cobertura antibiótica, después de su drenaje, se retiró su dreno, la lesión estaba completamente curada, y con su vía oral, al inicio con líquidos, después líquidos vía orales, blandas, y tolerando la deambulación y la vía oral. Entonces, como conclusión, nosotros podemos determinar que el tratamiento definitivo de los abscesos profundos, tenemos que valorar el drenaje quirúrgico acompañado con un tratamiento antibiótico empírico. Al inicio y posteriormente, después de obtener los cultivos, darle el tratamiento definitivo. En el adulto, porque la causa más frecuente es 95% es en los niños, pero en el adulto la presentación está altamente relacionada con procedimientos quirúrgicos, intubaciones fallidas, o que comprometan, que tengan compromiso de la pared faríngea, o cuerpos extraños en pacientes con prótesis dentales también se han visto afectados. En primer lugar, nosotros debemos de asegurar la vía aérea mediante la realización de traqueotomía o la intubación, y después traqueotomía, y en segundo tiempo un abordaje cervical lateral con drenaje y antibiótico-terapia para estos pacientes. Y el día de hoy quiero felicitar a todos los niños, que hoy es el Día del Niño. Desde 1994 la Sociedad de Naciones aprobó en Ginebra los derechos de los niños. En 1952 la Unión Centroamericana planteó que debía haber un día consagrado a todos los niños. 40 países respaldaron, y Honduras en 1990 ratificó en la convención los principios de que todo niño debe tener sus garantías, sus derechos esenciales, y que el Estado debe garantizar el bienestar general de todos ellos. Entonces,
esa ha sido la presentación de esta mañana. Y no sé si tienen alguna pregunta o comentario.